Es muy emocionante también poder realizar la entrevista. Esperamos que también sea de su agrado poder conversar un ratito con nosotros. Sí, es un gusto poder estar aquí hoy con usted. Y también quería así como preguntarle si es que le gusta, tiene algún hobby, algún pasatiempo, le gusta jugar fútbol o algo que a usted le guste, que nos quiera contar. Bueno, sí, le digo de que, o sea, más me divierto en la agricultura. O sea, en el campo, pues ustedes saben que uno trabaja todo el día, se ha acostumbrado ya a la agricultura y así me divierto más de tarde jugando así naipes para distracción. ¿Qué juegos juegan, por ejemplo, con el naipe? Se juega Me Voy, el 40, el 31, que le llamamos volteadito, y así, en varios juegos se juega en naipe. Ya, muchas gracias. Gracias. ¿Cómo dijo los cabezas otra vez? ¿El golpeadito? El golpeadito sí es cómo se juega. ¿Cómo se juega? El golpeadito se juega con 3 cartas. ¿Ya? Para hacer 31 tiene que ser 3 cartas del mismo color. Si es rojo, todas 3 es rojo. Y así, ya cuando se juega de distintas maneras. Por ejemplo, se juega robando hasta que usted haga un número alto o haga 31. O si se juega de las 3 cartas nomás, el que tiene más puntos más altos gana. Pero hay que pagar para ver. ¿Ya? Ese es un modo de jugar el 31. O sea, es bastante divertido porque usted puede, si le toca a usted mandar, usted puede mandar sin tener alto número. Ahí el otro, si no va muy alto, usted puede ganar. Si no manda el otro. ¿Y con quién juega? ¿Con la familia o con los vecinos? Sí, Ya. como ve este grupo aquí con los vecinos, hemos hecho una cabañita ahí para pasar así de tarde divertido. ¿Y usted cómo aprendió a jugar? Bueno, este juego es tradicional de los antiguos. ¿Ya? Y uno hay veces coge las experiencias del papá, pues mi papá también le gustaba jugar el naipe y así uno va aprendiendo. Como todo, uno aprende a trabajar y así mismo el vicio. Porque el naipe es un poco, bueno, divertido, pero también cuando uno se visea, pues es bastante complicado. ¿Qué otros juegos dijo que tenían? Sí, aquí se juega el inter, el fútbol, el vóley. Sí, aquí de tarde tenemos una cancha ahí para... bueno, yo ya poco le hago hacia lo físico, pero sí me gusta estar viendo ahí, divirtiendo. ¿Y en su juventud qué más le gustaba jugar? Entre el vóley y el fútbol. Bueno, casi vicio, casi poco, porque la villa nunca me ha gustado. Por ejemplo, aquí se juega las galleras, los gallos. Ya. Tampoco No le me gustaba. gustaba eso. ¿Y dónde es la gallera aquí? La gallera abajo en el centro. Ah, ya, entonces tocaba salir de ahí. Sí, había que salir. Y antes se jugaba, le hablo que de antes se jugaba de 1 a 6 de la tarde, porque antes no había luz, era puro motor, así. Ya. Pero ahorita en la actualidad se juega de las 8 a irse hasta para amanecer, porque hay las facilidades de la luz. O sea, que antes de que no hubiese luz, hacía que ustedes jueguen más temprano. Más temprano, así. A las 11, 12 ya había que estar saliendo de la casa para llegar a buena hora. ¿Y cuánto se hacían caminando más o menos? Dependen de tocar. Si, por ejemplo, aquí hay comunidades, por ejemplo, llaman Santa Teresa, Chimborazo, así. Hay de casi 1 hora. Y antes se andaba a caballo. Tal vez ustedes ya ni conozcan lo que es una sémila, dice uno. Y antes no había moto. El que tenía un carro era porque ya era millonario. Pero ahora es distinta las cosas. Y antes se hacía 1 o 2 horas a caballo, tal vez más sí. Y ahora lo que ustedes se puede hacer es unos 5 o 10 minutos. Se presta la facilidad de moto, carro y las carreteras también están abiertas para Claro. cualquiera. Y antes las carreteras, ¿cómo le puedo decir? Y antes la carretera, por aquí se iba a San Vicente. Aquí había el cruce a San Isidro. Usted no es de aquí. Se cruzaba por el relleno. Y aquí había que salir a las 2 de la mañana para alcanzar a un carro que pasaba a las 4, 4 y media a San Vicente. Y antes era triste la vida. Pero ahora, y ahí había que madrugar, pues. ¿Cómo le digo? Si quería regresar el mismo día tenía que madrugar para llegar en vuelta a las 5 o 6 de la tarde ahí. Y ahí vuelta para acá. ¿Qué tan Y ahora- común? Perdón, continúa.
No, y ahora le digo la facilidad que hay, que usted duerme hasta las 9 del día, se va a San Vicente, está a las 12 aquí ya y no hay ningún problema. O sea, la facilidad que se presta ahora, como era antes. Claro. Y entonces, ¿qué tan común era para ustedes movilizarse en caballo? Bueno, era como una costumbre. O sea, una tradición que, o sea, uno tenía que hacerlo porque no había más transporte. Todos los Y familiares. hay veces muchos los que no tenían bestia, pues era a pie. Ujú. Sí, a pie tenían que hacer. Entonces también usaban mulas para Mula, sí. trasladarse. Bueno, bestia se llama mula, caballo, burro, así. Así se llama. Pero ahora, mire, hasta eso se está perdiendo por aquí. Ya son raras las personas que tienen una bestia. Y más o menos aquí, ¿cuántos vestidos habéis usted? Por aquí habrán en la ronda tal vez unas 10. Ya es poco. Y ya antes todo el mundo tenía, que no tenía su caballo, mula, tenía su burrito. Pero ahora ya, por ejemplo, burro. Pues burro ya tal vez puede encontrar uno o dos por aquí en este pueblo. Ya no. Lo que sí encuentra es moto y carro. La madre. Entonces, No sé, como vemos, prueba, sí. sí, Pero sí creo que nos falta hablar aún más. aún más alto. Sí. Y ellas también andan como tú. Sí. ¿Qué pasaría? Pero le gustaba a usted movilizarse en caballo. Sí, pues que era una diversión, oiga. O sea, los caballos galopean. Ajá. A veces había pata por día. Y antes hacían la carrera de cinta, era caballo. ¿Y cómo les explico? Tal vez no sé si te hayan visto. No. No, nunca han visto. Y antes la carrera de cinta era que ponían cintas enrolladas con un anillito. Y ustedes pasaban en su caballo a toda velocidad. Y si lograban, inventaron una cinta que ponían ahí que se llamaba premio. ¿Y ahí qué consistían los premios? Bueno, según lo que donar a la gente. Ya. Por ejemplo, a usted le pedían un premio, usted, o sea, a su alcance donaba lo que podía. Ya. Y así llevaban premio a la gente. ¿Usted concursaba en esos? Solamente para experiencia una vez, pero no me saqué nada. No llegaba al fondo. Y sí, había que tener tino, no es que usted pasaba voladísimo y tenía que llevar el lapicero o alguna punta que pegara. Era Justamente. complicado. Sí, sí, era complicado. ¿Usted jugó eso? ¿Y las ollas encantadas? Las ollas encantadas también cuando había fiestas así en el recinto o en la escuela. Eso también es bonito. ¿Y este concurso se realizaba en algún momento específico del año o Sí. en algún evento, fiesta? En fiestas, sí. Por ejemplo, aquí las fiestas patronales son el 28, 29 y 30 de septiembre. Y eso se hacía un día. Así fue lo que se hacía. El gallo enterrado. Gallo enterrado también se hacía. La corrida del sacado. La gallina ciega. ¿En qué Baile del consistía? tomate, así. Por ejemplo, el del gallo, ¿en qué consistía? El gallo enterrado era que usted era vendado, pues, y hacían que enterrar un gallo y si le echaban el queso al gallo se lo llevaba. Pero tenía que tener mucho tino a dónde era que estaba el gallo. Pero iba con los ojos vendados. Claro, iba Todo el con- juego. Eso era muy divertido. ¿Qué otro juego decía? El baile del tomate. Ya. Eso se lo han de haber visto ustedes. No. No. ¿En qué consistía? Estar bailando y, por ejemplo, los dos ustedes se poñan un tomate aquí, Ah. otra pareja. Así Ah, ya, ya. es. Y ahí el que no lo dejaba caer hasta el último se ganaba. Muchas veces se bajaba hasta aquí y ahí estaba bailando. ¿Y qué música bailaba? Cumbia, Ya. esa es la más movida, pues, se tenía que moverse. Porque si era un bolero, pero no se movía nada. Sí, así es. La gallinita ciega para ver si es lo mismo que nosotros conocemos. Esa fue la gallina ciega la que usted la vendaba y, por ejemplo, se ponían 4 o 5 a correr a ver a cuál cogía de los demás. Ya y el que se dejaba agarrar, ese se iba como vuelta a vendar a coger el otro. Y ahora se siguen haciendo esos juegos. Oiga, poco, se están perdiendo, todas las tradiciones se están perdiendo ahora. Pero aún en las escuelas hacen programas con Sí, esos en juegos. las escuelas sí, pero entre niños ya, pues ya antes era entre mayores.
Sí, pues antes era una fiesta. Claro. Y en las fiestas patronales ahora entonces, ¿qué se hace? Bueno, aquí desfiles, juegos de indoor, de goles, así. Y ya se entretiene la gente. Creo que sí. Ahora sí. Veamos si es que. Sí, pero sí, intentemos hablar alto. Sí, es Ok. falta. Y ahí está grabando. Comenzamos a grabar acá. Ya. Ya. Buenas tardes. Don Ramón Vélez quería que si nos puede decir sus 2 nombres, sus apellidos, su edad, el nombre de la comunidad en la que usted vive. Bueno, mi nombre es Ramón Ugarte Delis Lucas. Tengo 62 años. Nací el 31 de agosto de 1962. Vivo aquí en San Miguel de Piquigua desde que nací, o de más antes que mi mamá. Entonces, desde ahí estoy viviendo aquí, no he emigrado a ninguna otra parte. Conozco otra parte porque he ido de paseo, pero no es que me iba a emigrar. Bueno, mi nombre es Alejandro Valverde. Yo soy Emilia Páez. Y listo. Hoy la entrevista es en el 12 de agosto de 2023 y estamos aquí en Piquigua. Eso, ahora sí, como para comenzar, ahora sí quería preguntarle si nos puede comentar de su nacimiento, qué le contaron, qué sabe usted. Bueno, del nacimiento, ustedes saben que lo primero que los papás le enseñan a uno de la edad que ha nacido, o sea, la fecha, todo eso. Y comienzan, bueno, la tradición por aquí es celebrar los cumpleaños de uno, año a año. Entonces, desde ahí ya le van diciendo a uno de que vive aquí en Piquigua, que hay que respetar a los natales, van haciendo conocer a la familia, a quien hay que decirle primo, tío, abuelo, así, que decían. Y ahí pues la tradición, pues de antes era, ustedes saben, que, bueno, ustedes no la vivieron, pero de antes era medio dura la cosa. Desde muy pequeño los papás metían garrote. Ya. O sea, bolleros, metían a uno. Cualquier cosita mala que no estuvieran de acuerdo ellos era palo contigo. Entonces ahí uno se iba formando. Pero si me pongo a hablarle de los tiempos de antes con la crianza de ahora es muy diferente. Claro. Muy diferente. Porque si usted le hablo nomás, usted por ejemplo le ponían a la comida y medio regaba, era palo seguido. Ahora los hijos le ponen la comida a los papás, la avientan por las patas y todo le hacen gracia. Ya. Sí, no, es diferente. Ya, y ¿alguna vez su madre o su padre le contaron cómo fue el proceso cuando dio a luz, cuando usted nació? ¿Cómo fue ese día? Bueno, sí, ellos conversaban de que la preocupación de ellos para tenerlo a uno era la partera, que le llamábamos de antes. O sea, que la partera vivía 4 o 5 horas de camino. Los caminos eran difíciles, todo el tiempo por aquí anterior pasaba lloviendo. Entonces, esa era la preocupación de ellos porque mientras iban y regresaban no había quien les atendiera a la señora que estaba ahí, porque las casas de antes eran de aquí a media hora de camino, así los vecinos eran distanciados. Entonces era muy preocupante, ellos conversaban, que era dura la cosa. Pero decían que nunca pasaba lo que pasa ahora, porque de antes daban a luz en casa, en partera nomás. Y ahora, desde que la señora sale embarazada, es médico, y me dio un dolorcito, vaya al hospital. Es diferente ahora. Ahora ni una mujer da luz en casa, como la hacían de antes, con partera o patrona que le llamaban. Pero aquí aún existen las parteras. Bueno, sí hay una partera, pero casi no, ella no quiere, o sea, para prestar favores en emergencia sí, pero así que usted le diga, atiéndame a mí, no, para prestar favores sí. Por tantas leyes que hay ahora, porque si pasa algo, como no hay orden de atender, pues lo enjuician. Eso sucede ahora.
más bien la gente, un dolorcito, como hay la facilidad, y antes no había esa facilidad. Y antes me conversaban que si una señora no podía dar a luz, había que coger la hamaca. Y aquí, y yo no sé, tal vez no conocen ustedes, Chita, Briseño, en hamaca, que se echaban 6 horas a pie, caminando la gente llegando en hamaca. Y ahí, y antes no había atención en San Vicente, había que cruzar la bahía. O sea, es distinta de las cosas de ahora, porque ya antes no estaba ese puente bahía. La barra o las canoitas que pasaban la gente solo trabajaba hasta las 6 de la tarde. En la noche no podía pasar a la bahía porque no había alguien más para hablar. Y ahora mire la diferencia. Ahora el puente usted puede ir a cualquier hora, no hay ningún problema. Entonces, y antes la vida era como más sufrida. Ahora hay más facilidades. Entonces usted nació con la ayuda de una partera. Sí, una partera. ¿Y usted tenía hermanos? Sí, nosotros somos 10. ¿Y usted era el de...? Yo era el sexto. El sexto hermano. Sí. ¿Y todos sus hermanos, igual que usted, nacieron con la ayuda de una partera? Sí, todo. Hasta mis hijos. Mis hijos hasta el cuarto, hasta ella. Ya la última sí nació en el hospital. Y por ejemplo, cuando nacían con la ayuda de una partera, ¿cómo era el proceso? ¿Cómo le llamaban cuando ya sabían que iba a dar a luz? ¿O cómo sí, comenzaba la señora que iba a dar a luz con un dolorcito. Que ya antes, ya te llevaban como más control, parece. Decían, en tal fecha van a dar luz fulano y tal. Y sabían que era sí. Pero yo ahora veo que le faltan 4 semanas, que lleva 8 semanas, sí, o sea, como que las mujeres no llevan un control cuando pueden salir. Y sobre sus padres, ¿cómo era su relación con ellos? ¿Cómo era la personalidad de sus padres? Sí, bueno, mi papá y mi mamá eran muy tranquilos. Ellos primero los aconsejaban, una cosa primero les decían. Y ahí te sabes que el muchacho siempre le dicen las cosas por un lado y le sale por el otro lado. Pero hacíamos eso de nosotros y va al garrote. Sí. Y cuando usted era niño, ¿con quién pasaba más tiempo en su casa? Bueno, con mi mamá. Mi mamá siempre, de antes las mamás pasaban en casa. De antes le digo que la mujer era más sufrida. De antes la mujer poco salía. Antes, había un refrán que decía la mujer y el perro es para la casa. Mire, también hay otra diferencia ahora. Ahora, ¿qué le va a decir a usted a su esposa? Quédate ahí que yo me voy a tal parte. Si vos te vas para todo lado, yo me voy para tal lado, mi vecina. Todo eso ya ahora es diferente, ¿no? Entonces usted pasaba más tiempo con su madre. Sí, porque mi papá trabajaba. Y ya de tarde, le digo que ya de tarde pasábamos todo en casa porque de antes se alumbraba con lámparas. No había luz, nada, no había televisión, no había teléfono, no había tantas cosas que hay ahora. Ya, y entonces en su casa pasaban sus hermanos y su madre. Sí, ellos pasaban. ¿Y cómo era? Perdón, ¿iba a decir algo más? No, pasábamos todos reunidos ahí. La gente salía, por ejemplo, los mayores salían nomás los días sábado y domingo. Y ahí pasaban trabajando. Ya. ¿Y cómo era la relación con sus hermanos? Bien, porque, ¿cómo le digo? Primero los ponían a hacer los deberes. Y antes les ajustaban que teníamos que hacer deberes. Se recuerdan, tal vez no se recuerdan ustedes que antes las clases eran 2 veces al día. Sí. De mañana y de tarde. Y los que nosotros vivíamos lejos, como más de media hora de camino. Nosotros teníamos que salir de mañana, ir a almorzar a la casa, de dar vuelta a regresar y llegábamos a las 6. A las 6 merendábamos y ahí ya hacer deberes. Después que acabamos de hacer deberes, ya antes había oficio, se pelaba el piñón, la higuerilla, el maní, todo eso. Se tostaba el café, a molerlo, todo eso lo ponían a hacer. Y ya no peleábamos entre hermanos porque si peleábamos era palo con pico. Teníamos que llevarlo. ¿Y las actividades cómo se distribuían? ¿Cada hermano tenía una actividad en específico o cómo era? No, entre todos.
Entonces las actividades que hacían sus hermanos eran, por una parte, los deberes de la escuela y también los oficios que les encargaban sus padres. Sí, ya antes se criaba bastante la gallina, también teníamos que dejar maíz de granado para echarle de mañanita a las gallinas. Ya. Y aparte de eso, ¿alguna otra actividad con sus hermanos? ¿O era básicamente? Bueno, subir agua. También nos tocaba así, subir agua hasta el agua y lo subíamos en marimba, le llamábamos de antes. ¿Qué es una marimba? Marimba de esta caña. De esta caña más o menos cortábamos de 1 metro, 1 metro y un poquito. Y hacíamos huecos y ahí se llenaba el agua y la subíamos. ¿Y qué tan lejos estaba la fuente de agua al lugar donde llevaba? De unos 300 metros. Sí, claro. ¿Y cuánto se hacía? Hacíamos una media hora, así. Porque ya antes era rígida la cosa, pues ya antes a tal hora tenían que estar y teníamos que estar ahí. ¿Y era cansado? Un poco, porque cuando uno se acostumbra a una cosa ya está acostumbrado a hacer y no siente cansancio. Sí. Y me comentaba un poco que su padre trabajaba y por eso pasaba más tiempo con su madre. ¿A qué se dedicaba su padre? A la agricultura. La agricultura. Sí, a la agricultura. Es que de antes la agricultura se trabajaba de 7 a 5 de la tarde. ¿Y qué sembraba su padre? Bueno, de antes cacao y café, lo que más producía por aquí de antes. Y verde. Sí, en eso se dedicaba. ¿Y cómo hacían para las cosechas? Para las cosechas, bueno, el café era en junio, julio y agosto, 3 meses de cosecha. Pero había que estarlo manteniendo, trabajando así. Y en las cosechas sí se buscaba gente bastante. Se buscaban de 20, 30 personas para estar cogiendo la cosecha. Y era, o sea, era lo que mandaba la fuente de dinero, era la cosecha. Café y bueno, incluso que de antes también se dedicaba al chancho. ¿Ya? El chancho criollo que le llamábamos nosotros, que se criaba suelto. No es como ahora que ya solo encerrado en casa. Sí. De antes usted tenía 20, 30 puercos sueltos, no tenía preocupación de echarle a comer, sino que ellos mismos se buscaban la comida. Bueno, si tenía usted guineo, se iba a destroncarle guineo a la finca y ellos pasaban por ahí. Es diferente ahora la vida. ¿Y usted también se dedica a la misma función? Sí, a la agricultura sí, pero ya ha cambiado la agricultura, no le digo. Ya antes nosotros trabajábamos al machete. ¿Y ahora? Ahora, si no es con insecticida, es con guaraña. ¿Qué es la guaraña? La guaraña es una máquina de que uno anda trozando, o sea, ¿cómo le explico la guaraña? Lleva un motor aquí atrás y una espada hacia adelante, adelante lleva una mariposa, le llaman la cuchilla, usted se la faja aquí y ahí nomás va moviéndose y eso le va trazando. ¿Y cómo era el proceso antes? Anterior era con un machete y un gancho y doblado así todo el día, echándole. ¿Y usted qué sembraba o qué? Bueno, se sembraba maíz también ya antes no había, comercio de maíz no había, pero sí había que sembrar para los animales. Ya antes, por ejemplo, se criaba bastante gallina, pavo, pato, al chancho también se le echaba maíz, y se cocinaba bastante maíz, solo para guardarlo, para estar manteniendo. Pero ahora ya es distinto, ahora usted siembra es para vender. ¿Y en qué fecha sembraban el maíz? El maíz se sembraba en enero. ¿Y para cuándo estaba listo? Estaba para mayo o junio. Llevaba un proceso de 6 meses, el maíz criollo. Pero ahora como hay variedades de maíz, ahora se llevan en 3 meses y piquito y ya sale. Usted mencionaba que guardaban el maíz para los animales. ¿Cómo Sí. conservaban el maíz en este? El maíz, mire, lo conservaban, lo cogían y lo saneaban. ¿Qué quiere decir saneado? Saneado en la mejor mazorca, la recogían y le iban alzando. Y ahí le ponían, como de antes que se conseguía la ceniza de horno, iban echando, a medida que iban echando, iban tirando la ceniza para la polilla. Y ahí no se apolillaban. Y lo guardaban de un año para otro, sanito. De igual manera, las semitas para sembrar también tenían un proceso similar, ¿o era diferente? Igual, usted ya para sembrar lo cogía del granero que le llaman,
iba buscando la mejor más cerca y ahí mismo sembraba. Pero ahora mire la diferencia que hay que comprar la semilla certificada para poder sembrar. Sí, es diferente. ¿Y cuántas personas se necesitaba para sembrar o cultivar maíz? Depende de la hectárea que fuera a sembrar. Si usted iba a sembrar una hectárea, bueno, con unas 4 personas la podía hacer en unos 2 días o 3 días. Pero si ya sembraba más, si era más personal o más tiempo. ¿Diría que era un proceso dificultoso o complicado? Bueno, de antes existía el cambio de brazos, que le llamaban. ¿Qué era eso? El cambio de brazos es que si yo voy a sembrar, usted va a sembrar, él va a sembrar, los unimos. Ya. Un día siembro yo, otro día siembra usted y otro día, pero todos tres vamos a la misma zona. ¿Sí me entiende? O sea, era un trabajo comunitario. Sí, justamente fue un trabajo bonito. Ya, listo. Y en cuanto a animales, ¿ustedes usaban animales para ayudarse en la tierra? Sí, o sea, para la cosecha de entrecogida de café, maíz, cacao, se usaba por la bestia, pues, para cargarlo. ¿Qué bestias, por ejemplo? Bestias son los caballos, las mulas que eran para cargar, porque no le digo que de antes era difícil porque no había no habían los vehículos, no había carretera, pasaba lloviendo, todo eso era la vez. También las plagas. Plaga también había bastante. ¿Cómo hacían para que la plaga no dañara los cultivos? Bueno, de antes no había plagas para dañar el cultivo, no había. Bueno, ¿qué le voy a decir? Ustedes cosechaban naturalmente, todo cosechaba naturalmente, ustedes no usaban nada. No había ni gramosones de esos químicos que hay ahora que estoy fumigando monte al monte y cultiva, nada, era pura natural. El maíz se cosechaba deshiervándolo, le llamamos nosotros, deshiervándolo, trabajándolo cuando se necesitaba la trabajada. Además del maíz, ¿qué otros productos usted? El maíz, el frijol, pero todo eso era para comer nomás, el gasto de casa. También guardaban... También se guardaba el maíz, el frijol se dejaba secar y se pelaba y se guardaba. Sí. ¿Y ustedes también comerciaban con esto? O sea, ¿sacaban a vender aparte? No, anterior no. ¿Y ahora? Ahora sí, ahora toda cosita se vende. Todo se vende. ¿Ustedes con qué comercio? ¿Con qué comercio? Yo mi costumbre, mire que yo hay veces, así en tiempo de invierno nomás, yo me siembro una hectárea de frijol o media, y eso comercio, yo saco aquí y de aquí voy a vender al pueblito. Cuando siembro 1 o 2 hectáreas de maíz, vendo lo que es 1 hectárea y el resto lo guardo para los animales. ¿Algún otro producto más que usted sembraba? Bueno, es café, así cacao, pero llegó el tiempo del café que no valió, se dejamos perder todo, igual el cacao. Por ahora se está dando el comercio del verde, el plátano está en un buen valor ahorita. Y estamos sembrando otro producto que también se dio bastante y se da por aquí, la maracuya. No sé si le han oído el nombre. Sí, también se da bastante la maracuya. A veces tiene buen precio, a veces está bajo el precio. ¿Y eso también tienen en las casas, también para consumo? Sí, también sí hay en la casa para consumo. Para el jugo. Ahora podemos hablar un poquito más sobre su familia. ¿Cómo conoció a su esposa? Bueno, mi esposa la conocí así en baile. Y antes, o sea, no baile, usted sabe que la juventud, pues, voy a hacer un baile y se va, si no se ha invitado en la juventud, se mete. Y así la conocí. Ella vivía arriba en el relleno, una zona bastante húmeda, le decía a la anterior, pues, y antes pasaba avisando. Y me fui a una fiesta y ella estaba ahí. Bueno, estuvimos conversando, ya después lo fuimos conociendo más. Bueno, hasta que llegó el momento de que ya le dije lo que yo andaba buscando por ahí. Y ahí, bueno, después ella me citó a la casa del papá, hablé con los papás y así lo fuimos conociendo. Para que los papás de ella, buenas personas, me aceptaron. Y ahí tuvimos como unos 3, 4 años así de que yo la iba a visitar, hasta que ya decidimos casarnos. ¿Qué edad tenían cuando se casaron? Bueno, yo tenía 24 años y ella tenía 17. Ya.
Sí, yo soy mayor, sí. ¿Y cómo fue la ceremonia de matrimonio? ¿Cómo la celebraron? Bueno, los casamos civil. Los casamos civil y fue sencillamente, no fue con numeroso público, porque en ese tiempo estábamos de luto, se había muerto un familiar y no. Y usted sabe que las fiestas son buenas cuando se baila. Además fue una ceremonia tranquila. ¿Y tal vez hicieron matrimonio eclesiástico por la iglesia? Sí, a los 11 años, después de verlos todos juntos, nos casamos por la iglesia. Fuimos seglares, se llama a personas que andan con los sacerdotes. Estuvimos como unos 20 años acompañando a los sacerdotes, haciendo misiones, trabajo comunitario, lo que ustedes decían antes, visitando a la gente más pobre, así, digamos, a otras provincias, cambiar de experiencia, haciendo bien. Hasta que los españoles se alejaron de aquí y los curas que vinieron después ya dejaron a un lado eso. Y ahorita cuando con fuerza trabajamos bastante nosotros, que llegó después a formar esta fundación que ahora es. ¿Desde qué edad usted participa en las labores comunitarias? De la edad de 18 años. ¿Ya más o menos cuánto va más o menos trabajando? Unos 40 y piquito, así. Entonces, de jovencito. Sí, desde joven. Yo era soltero cuando yo andaba así, visitando. Digamos, o sea, los párrocos, como eran españoles, o sea, le daban la facilidad a uno que leyera la palabra de Dios, la reflexionara, le hiciera conocer a las personas que no conocían, así. Así lo íbamos de visita. Lo íbamos por semanas a otras comunidades, así. Pero ya se perdió esa tradición también. Ya los curas de ahora nomás la misa y de repente vienen a las comunidades así, a hacer reuniones. Pero no es como que usted llegue a mi casa, brinde confianza, leamos la palabra de Dios, la reflexionemos, así. Yo después confianza. ¿Y qué otras actividades realizaban con la comunidad? ¿Se involucraban en festejos? Sí, en festejo, en acompañamiento, por decir, si usted confiábamos confianza, por ejemplo, le invitábamos a otras comunidades, o sea, intercambiar ideas, dentro de la comunidad hacer trabajos comunitarios, así es. Así. Y bueno, con respecto a lo educativo, ¿usted en su escuela estudió hasta qué año el colegio? Bueno, la escuela hasta el séptimo año, terminé la primaria, sí. Y ahí el colegio lo estudié ahora que ya teníamos compromiso. Mire que hasta un hijo mío me dio clase en el colegio. Ya. ¿Qué tal le pareció? Bien, bonito, me parece. Sino que, bueno, a veces los compromisos uno no lo deja seguir porque usted sabe que a veces la situación económica de uno no está bien. Ya. Porque en ese medio de que nosotros estudiamos el colegio con la señora que graduamos juntos, yo tenía 3 hijos en la universidad. Entonces eso me hacía de que no fuéramos a estudiar la universidad. Y ya nos quedamos y ahí estamos. Y cuando ustedes estaban en la escuela, ¿cómo era? O sea, ¿cómo un día en su escuela? ¿Iban en la mañana y luego en la tarde? ¿Pueden un poco cómo funcionaba? Sí, la escuela usted entraba a las 8 se entraba. Y salía al recreo a las 10 y media y luego a la casa a las 12. Pero de antes, o sea, como le digo, había más facilidades porque a ustedes su mamá le daba un coche para las 10. Le daba una tortilla de maíz, le daba su cocinado, cualquier cosa que le daba. Entonces, y uno iba a la casa al almuerzo, tenía que dejar un viaje de agua, luego a la escuela, se entraba a las 2 de la tarde. Y hay veces, o sea, los más comprensibles que fueron mis padres, que por ejemplo, si, pongamos un ejemplo, si usted vivía cerca de la escuela y usted me decía, quédate aquí hoy día. Yo me quedaba ahí, me daban de almorzar ahí y ahí nomás me regresaba. ¿La escuela le quedaba muy lejos de su casa? ¿O sí, como más de media hora. No.
¿Y cómo se movilizaba? A la A pie. escuela. A pie me movilizaba. ¿Usted iba con sus hermanos, más Sí. vecinos, amigos? Sí, con mis hermanos y amigos, sí. No digo que de antes se vivía la gente en el campo bastante. ¿Y cómo eran sus profesores? Como le digo, de antes era también medio duro los profesores. Yo tenía que llevar bien hechas las cosas para que no le dieran garrote. Si te llevaba mal, por ejemplo, en los exámenes eran sobre 10. Entonces se sacaba 6, le complementaban los 10 a garrote de clase. Pero no era que le ponían los 10, le iba a los 6 mismos. Ah, ya. Sí. Solo le complementaba. Complementaba con garrote. Ya. Y antes los padres, o sea, por ejemplo, si usted era profesor, iniciaba el año escolar, le decían, a ver, aquí está Julaneta, solo las vistas no me le saquen. O sea, le entregaban a uno como un güey, porque ¿qué podía hacer uno? Porque si usted le decía algo al profesor, llegaba a la casa con la querella del profesor, otra garrota. Ya. Sí, era diferente. Y ahora no. Ahora permita que usted mire mal a los muchachos, lo denuncian algo. Voy hasta perder el carro. Es diferente. ¿Verdad? Claro. ¿Y cuántos estudiantes había por aula? ¿Eran muchos, pocos? Bueno, 30 así por grado. Le digo por grado porque ya antes una sola aula era para los 6 grados. Ya. Sí, no es como ahora que dice uno, cada paralelo tiene su aula. Ya antes era diferente. Ahí ese era un profesor para los 6 grados. Y un profesor les daba todas las materias. Todas las materias. Ya después ya vino otro profesor, ya eran 3 grados para cada profesor. Y así sucesivamente. Y ahorita, mire, bueno, que los pueblos van creciendo. Aquí se formó un colegio, le hablo de unos 40 años, unos 38 puede ser. ¿Y los profesores eran de la comunidad o No, de fuera? de antes venían de afuera. Ahora la mayoría son de la comunidad. Le hablo de que cuando vino Correa no hizo las unidades educativas, le hicieron unidades educativas. Ahorita hay como unos 30 profesores. Casi cada profesor para él. Entonces es diferente. Ya que usted aprendiera garrote, no porque el profesor le explicaba bien, porque mire, es un profesor para 6 grados, ¿qué podía aprender en cada grado? Y el muchacho es inquieto. El muchacho cuando no es el otro que está haciendo cosas, no voy a poner a hacer. Claro. ¿Y en el colegio cómo era? ¿Las aulas era similar a la escuela? Bueno, el colegio funcionó en la escuela mismo. Entró con un solo paralelo, así fue subiendo. Y ya después ya se compró un terreno allá a la salida, que se han de ver visto. Es que él era aquí arriba. Y funcionaba el colegio allá y ya después la escuela acá. Y así iba creciendo, poco a poco fue creciendo. ¿Y había juegos tradicionales en la escuela? Sí, muchos. ¿Cómo cuáles? Mire, ya antes las escuelas se visitaban, por ejemplo, se iba a Santa Teresa, a Palmar, a San Lorenzo, a Chimborazo, así. Íbamos a jugar allá, ellos también venían acá. ¿Y qué hacíamos? La tarea era que, por ejemplo, si allá venían 30, teníamos que darle el almuerzo aquí. Cada alumno se llevó a su amigo a la casa de ellos. Y ahora ya no. Ahora si uno se visita, ya donde coma, todo eso. Ya antes era así. ¿Y qué jugaban? Se jugaba a indoor. ¿Qué más actividades realizaban? Después del indoor a bailar ahí o sea, coger más amistades, así, porque antes, le hablo de que era 2 jornadas. Ya a las 5 ya se iban yendo las otras escuelas, ya se iban yendo. Se jugaba de mañana y después mediodía, cuando regresábamos, ya era el baile. Ya. Entonces ahí se cogía amistades. Ahora nos podría hablar un poquito más de cómo fue su juventud, que hacía los fines de semana. Los fines de semana salíamos a jugar indoor, así, y lo íbamos a las comunidades también.
había campeonatos de indoor, así se organizaban y las hacíamos rotativamente. Un sábado aquí, otro sábado en Tupariano, en Santa Teresa, así. Y así les entretenían. Bueno, después del indoor sí, el trago nunca falta. Ya. Ese es donde quiera. Y ya los poníamos, y a veces hacían fiestas, las comunidades hacían fiestas, y yo los quedábamos allá hasta la hora de madrugada. ¿Y cómo hacían para movilizarse a las casas después de la fiesta? A caballo, ¿A caballo también? sí, a caballo también. Sí, a caballo, digamos. ¿Y qué fiestas tenían, por ejemplo? ¿Fiestas patronales? Las fiestas patronales que cada comunidad celebraba. ¿Y qué actividades realizaban en estas fiestas patronales? En las fiestas patronales, no le digo, por ejemplo, Lindor, que era el más famoso aquí, boli, y las carreras de caballo, fuego de cinta, las actividades que se hacían en la escuela, se jugaba la gallina ciega, el gallo enterrado, el juego del tomate, el baile del tomate, todas las actividades así. ¿Nos puede contar de qué trataba el gallo enterrado? Y bueno, el gallo enterrado era que uno se vendaba los ojos y enterraban un gallo, y dejaban la cabeza afuera. Y le entregaban un machete a uno. Y luego, si usted iba a dar de donde estaba el gallo y le mochaba el pescuezo, ese gallo era suyo. ¿Y los gallos quién los daba para el juego? Así habían voluntarios que daban. Sí. ¿Usted alguna vez participó? No participé en ese juego yo. ¿Para qué? No participé. Pero o sea, ahí usted sabe lo que es muchacho, que menos quería. Y uno como ha sido sencillo, no, casi no se metía en eso. ¿Y el juego de las cintas de carrera es? Sí, ahí sí participé. Yo tenía un caballo y participé. Pero no me saqué nada en el juego. ¿Y de qué trataba el juego? El juego trataba de que usted se tendía un cabo y ahí se enrollaban las cintas. En las cintas se le dejaba un aro de esos que uno se fue. Usted tenía que pasar al reloj en el caballo y injertar en el anillo la cinta, y si se la llevaba se ganaba un premio. ¿Y en qué consistían estos premios? Estos premios consistían se le pedían a personas así que colaboraran con un premio para tal juego. Y ahí la persona daba el alcance que tenía los premios. Entonces, tenía para un balón, para una camisa, así de distintos premios. Y más que todo la gente se animaba era porque querían participar y la gente ver cómo participaba. Pero ahora ya murió eso, más ahora las fiestas se hacen con las cabalgatas, así, caballos finos, y antes era puro caballo criollo, se llamaba. ¿Qué era el caballo criollo? Caballos criollos son los de que se crían aquí mismo, sí, los que corrían paso. Y ahora andan en marcha, caballo fino que le llaman. ¿Qué es andar en paz? Paso es que el caballo aprende al paso, bien suavecito. ¿Y eso cómo les entrenaba? Y había gente que sabía enseñarles paso. Por ejemplo, si usted tenía un caballo y yo sabía enseñarle paso, yo le decía, le arriendo el caballo. Para enseñarme de paso. Ya. ¿Y quiénes participaban cuando hacían estas fiestas patronales? Participaban en ¿En los juegos o en la juventud, o sea, todo. Por ejemplo, en las carreras de cinta, los mayores, los que tenían sus caballos. Y ahí en los deportes, la juventud. Y así, en estos juegos que yo le digo, los alumnos hacían todo eso. ¿Juventud entre qué años, más o menos? ¿Cómo le digo? Yo le voy a hablar que de antes se estudiaba de 6 años en adelante. Más o menos entre 8 a 16 años participaba, porque uno terminaba la escuela casi de 15, 16 años. Y ahora, pues mire la diferencia que usted a los 3 años ya tiene que ir a la escuela. Ya. Bueno, entonces nos podría hablar un poquito cómo comenzó a ganar dinero en su juventud. Bueno, de antes el ingreso de dinero aquí era el jornal. El jornal le llamamos que uno trabaja al día, machete, se trabaja al machete. De ahí uno comenzó, por ejemplo, yo comencé a ganar con sucre. Todo el día trabajando me pagaban un sucre. Y así se fue desvaluando el sucre y iban subiendo. A medida que se iba desvaluando, iban subiendo. Yo me acuerdo que el último jornal que yo me gané en sucre, 10 sucres. 10 sucres.
y ahí ya dolarizaron el país. Ya fue diferente. Ya fue diferente. Y ahí salimos de la diferencia, mire que ahí lo pagan $3. Ya, Y así fue subiendo hasta ahorita que ya pagan 15 por jornada. por jornada. ¿Y esto se hace con contratos o cómo es? No. Le digo que ahora ya poca la gente trabaja. Ya, Al machete poca la gente trabaja. Si yo tengo que trabajar al machete, que no pueda meter guaraña o insecticida, yo le digo, denme la mano para trabajar al machete. Lo primero que le preguntan ahora es, ¿cuándo me va a pagar? ya, Y le dicen a usted, yo le trabajo de 8 a 1 y me da el almuerzo. ya, Y ya antes no, pues ya antes a usted le daban café, almuerzo y merienda. ya, Y antes mire o sea, yo de antes veo que las mujeres de antes eran más sufridas. Por decir, si yo tenía trabajadores a 2 horas de camino, la señora tenía que ir a dejar almuerzo allá. Tuviera 20 o 30 trabajadores con toda esa hollada, tenía que dejar almuerzo allá. ¿Y ellas tenían ayuda o cómo De hacían? repente, o sea, el esposo le iba a matupar. Si no, ellas solas tenían que ir. Y antes los varones éramos como más machicos, Ya, que tenía que la mujer hacer lo que uno se dejaba dicho. Pero ahora ya no. Ahora ya uno dice por gusto las cosas. Ya. Por ejemplo, antes, ¿qué labores hacía la mujer en la casa o qué labores tenía Ya, que hacer? mire, la labor de la mujer era levantarse a las 5 de la mañana, tener el café a los trabajadores a las 7 de la mañana listo, sea para 10 o para 20 o para 30. Y luego darle comer a gallina, puerco, barrer casa, lavar, todo eso. A las 11:30 ya tenía que estar el almuerzo allá donde estaban trabajando. Y de antes, ahorita hay facilidades de plato de plástico, tarrina para llevar. De antes era pura olla. ya, Había que llevar plato de loza que le llamaban. Todo ese peso con la comida. con la comida. Sí. Y más Ya. o menos, ¿qué hacían de comer? Por ejemplo, para el desayuno. Para el desayuno de antes, bueno, eso sí, la comida de antes era reforzable. Le Ya. ponían el queso, el huevo, el maní, la tortilla. Había, por ejemplo, mi mamá se levantaba a las 4 de la mañana a rallar maíz para las tortillas. Ya, Y el pan de almidón, todo eso así. Es porque se cosechaba todo. O sea, no había problema. todo era hecho en casa también. Todo los quesos, era por ejemplo. natural. Sí, todo era natural. Todo era natural. Y los almuerzos, ¿qué hacían? ¿Qué preparaban? Los almuerzos, la mayoría era gallina Ya. criolla, porque ya antes se comía, se creaba bastante gallina y no había tantas fiestas. Ya, Sí. Y, por ejemplo, había semanas que, por ejemplo, si yo voy a tener unos 20 trabajadores, cogía un puerco grande y lo mataba para toda la semana. ¿y cómo Bueno. conservaban las carnes? Las carnes las conservaba en olla de barro, las calaban, le metían sal y vinagre. Y esa carne no se dañaba, la sacaban sabrosísima cuando la cocinaban. Pero ahora mire, tiene la refri que daña por la tarde y ya está dañada la carne. Ya, Sí, es diferente. No sé por qué ha cambiado ahora las cosas anteriores con las de ahora, porque le hablo hasta uno ya no confía hacer una carne así y dejarla porque piensa que se daña. claro. Y de antes no, de antes 8, 15 días la carne estaba buena. Ya. Y con respecto a la cocina, ¿qué tipo de cocina tenía? Era puro fogón, un horno que le llamamos. Ya. Así como ese que está ahí. ¿Y cómo funcionaba? Y funcionaba muy bien. Es que de antes, mire, de antes también esa tarea la teníamos nosotros. Nosotros teníamos que amontonar leña, cualquier cantidad para que estuvieran secas. Ya, Y ahora si usted tiene un fogón, el día que va a cocinar en el fogón es que va a buscar leña. ya. ¿Y la leña cómo conservaba? ¿O traían de...? De antes se hacía a hacha. No sé si conozcan el hacha. Sí, Ya, a hacha se hacía, tronquitos. Ahí se cargaban en vez. y traían... Se traía a la casa, se hacía ramada y ahí se conservaba sequita.
¿Y otros combustibles que usaban aparte de la leña? El querosín. Ya, El querosín. Después vinieron las cocinas a quere. ya, Ahí se usaba quere. Pero poca la gente que usó eso. Porque daba un poco olor a quere. ya. ¿Y de dónde obtenían el queroseno? Se traía, de afuera se traía. Entonces usted salía para afuera y ya traía su... Bueno, de antes no había estas plumas que hay ahora. De antes había una tarra de lata. Ahí sí. Ya. ¿Y qué tomaban? ¿Qué bebidas les gustaba consumir acá? Bueno, anterior se tomaba bastante el contrabando que le decían. ¿Qué es eso? El contrabando es un trago que se saca de la calle. ¿Y cómo se fabrica? ¿Cómo se elabora? Bueno, le digo que le ponen un palo así y le meten otro entre medio y ahí meten la caña y le van moliendo. Y ahí cae eso. Y ahí la procesan, como unos 15 días la dejan procesar. Y ahí ya sacan el guanchao. Ya. Y ese fuerte, pues Es tradicional. es tradicional. Ya. Y después se perdió la costumbre de eso. Ya cuando vino el cristal, otras bebidas vinieron, Ya. se perdió. Pero ahorita ha vuelto el guanchaco. ¿Y fabrican aquí? No, se trae de Junín. Ya. Sí, de allá se trae. Aquí no, ya no, nadie fabrica. Había antes sí fabricaba. Le llamaban el contrabando. Porque nadie podía, ¿cómo le llamaban esa? La vieja parece que le llamaban. Que tenía un trapiche, eso le llamaban la vieja, porque él mordía y sacaba el guanchaco. ¿Y en su casa había ese trapiche? No, en mi casa no había. Ni un vecino tenía. Ya. Y además de la bebida, tenían otros tipos de bebidas para el almuerzo, como jugo. Ah, sí, pues bebía así jugo. El jugo nunca hacía falta. ¿Qué jugos tenían? De limón, naranja, así de piña. Todas las clases. Y antes no se compraban más suave que compran ahora. Era pura natural. ¿Y los ingredientes para la comida, todos los cultivaban ustedes Y mismos? sí, la mayoría, sí. Más se compraba, por ejemplo, el comino, la cebolla paiteña, que no produce por aquí. Pero de ahí el resto todo es cultivado. Sí. Incluso ni la papa se consumía aquí porque la yuca reemplazaba Ya. la papa. Y por ejemplo, ¿qué platitos hacían con la yuca? Y la yuca usted lo que quería hacer con la yuca. ¿Un ejemplo? Mire, un ejemplo le voy a decir. Usted, si la quería para tomar café, bien la asaba. O la rallaba hacia tortilla, que le llaman. Si quería para café, la cogía, la rallaba, la dejaba 3 días en agua, la masa y después la cernía, sacaba el almidón. Ya. Del almidón hacía los panes de almidón. Sí han de haber comido los panes de almidón ustedes. Alguna vez sí. Ya, así se hacía de la yuca. Y de ahí la yuca para sopa, para tirar a la carne, a la gallina, para hacer caldo, para toda cosa la yuca pega. ¿Y cuál era su plato favorito? La gallina criolla. La gallina criolla. Con eso me criaron y usted sabe que... El chancho también me gustaba bastante. ¿En qué presentación le gustaba el chancho? Así ¿cómo le digo? En estofado así, que hacían la carne ponzada. Ya. En eso me gustaba. En longaniza que le llaman, no sé Ya. si ella comido longaniza. Eso también es bueno. Ya. Es que la manera de hacer el chancho aquí en la costa es distinta a la sierra. ¿Cómo le hacen acá? Aquí se mata el puerco y se cocina así. Muy. Ahí están preparando el chancho. Ya. Yo en la sierra le he visto que lo pelan y lo tienen ahí nomás dando vueltas ahí. Ale, Sí, también. ritmo, todo eso. Y ahí lo están detectando nomás así. Aquí es diferente. Ya. ¿Qué platos son sus favoritos, sus preferidos? Bueno, aquí, o sea, como le digo, a mí me encanta, o sea, me encanta más cuando se hacía caldo. Allá anterior el caldo no faltaba ni en el almuerzo ni en la merienda. Y ahora ya no, ahora es puro seco. Y la comida más favorita de mí es cuando lleva maní. O sea, una mezcla, o sea, un caldo que lleve maní. La salprieta también. También la salchicha. ¿Cómo consumen la salprieta acá? Y la salprieta se come con verde asado. Ya. Ya se hace su verde y ahí está pinchando y el café.
sino con el arroz. Cuando usted no tiene que hacer en el almuerzo, un arroz y la sorpieta y vaya, y da buen sabor. Ya, ya. Pregúntale qué hace con esto. Y con respecto a las plantas, ¿Qué hace con esto? Esa era la escoba, esa era de antes, se usaba para barrer, pero antes, y ahora ya no. ahora ya no. ¿Y cómo se usaba esto para barrer? Ese se usaba, eso crece así de grande, crece. Y ahí se va trazando abajo y se hace brollo, y se van amarrando, se amarra unas 3 veces y ahí ya queda la escoba hecha para barrer, tranquilamente se derraya. Esa era la escoba favorita de antes. Sí. Pero ahora ya la gente ni la conoce, que era la escoba, ya no la usa. ¿Y qué otras plantas empleaban en la casa? Bueno, de planta le digo que ya te había, como era algo de secreto, el murciélago que le llaman. Llegaban siempre a la casa y ahí usaban, por ejemplo, el rama de limón o de naranja, le ponían para que no pegaran, porque al chocar se hincaban. Entonces cogían miedo y se iban. ¿Ya? Y ahí plantas, más bien plantas naturales, medicinales. ¿Cómo eran? ¿Qué plantas usaban para la medicina? Mire, de antes, por aquí existía bastante creencia en el ojo. ¿Cómo? El ojo, que lo ojeaban a uno. Ah, ya. ¿Y cómo? Ya, lo curaban con un huevo y hojas de espanto, que le llamaban una planta. Sí. ¿Cómo era el proceso de curar el espanto? El espanto se curaba, o sea, el espanto es una planta y curaban al ojo seco. Cuando uno lo ojeaban, lo machacaban con aguardiente. Primero le sobaban en todo el cuerpo una postura. Y ahí después machacaban eso y iban sobando todo el cuerpo. Y ya se sanaba pura experiencia. O sea, de antes usaban bastante plantas medicinales. O sea, de antes no se iba tanto a los doctores, sino con plantas medicinales. Una, porque la gente tenía creencia. Y la otra dificultad que había. Por ejemplo, usted ahorita le coge un dolor de cabeza. No, yo me vendo el doctor. Y de antes no, pues el dolor de cabeza lo aplacaban con una planta que le llaman menta. ¿Ya? ¿Y Sí. cómo le daban a la persona? Le daban en toma, ponían a hervir hojas de eso y le daban. Y luego le ponían hojas de Santa María, que ya había otra planta que se llama Santa María, le ponían. Y le trataban de bajar. ¿Y otras enfermedades con qué curaban? Y mire, por ejemplo, el dolor del estómago se curaba con la Zaragoza, tal vez. No. Una planta que es de juco, pero es amarguísima, ¿Para qué servía? para el dolor de estómago. Ya. Por ejemplo, el orégano, también para el dolor de estómago. Y así, no me acuerdo de todos los tantos nombres de plantas medicinales que hay, pero hay bastantes plantas medicinales. ¿Y usted se curó alguna vez con alguna? Sí, ¿para qué le voy a decir? Yo tenía una vez de un dolor de oído. No me quitaba, pues de ahí en los doctores no me quitaba. Y me dijeron que la Santa María era buena, pero tenía que hervirla y hacerme bajo. Y sí me curé con eso. Les cuento que eso como que me despegó una cera que yo tenía en el oído. ¿Ya? Y eso me botó bastante cera. O sea, con el calentamiento, algo. Y me sirvió, sí. ¿Y quién le hizo el tratamiento? El tratamiento yo mismo me lo hice. Y cuando ya sentí que, o sea, como que tenía hablando, me fui donde una enfermera que hay aquí y ya le dije que me mirara. Ya me enfocó todo y me dice, usted tiene el oído lleno de cera, sí. Y me comenzó a limpiar y me sacó bastante. Y se me quitó. Pero primero yo me hice el tratamiento con la Santa María, con el vapor. Pues. Yo ponía a hervir hoja con agua, luego metía en una botella y luego con un periódico me ponía el colgamiento de la botella que se ve acá, me lo ponía aquí y se me calentaba. Y me compuse con eso. ¿Y antes quiénes eran las personas que se encargaban de tratar con las medicinales? Había personas que trataban con eso, habían curanderos que lo llamaban. Habían curanderos que usted los mandaba a ver o usted iba a la casa de ellos.
¿Y ustedes tenían un curandero aquí en Piquigua? Sí, ella llamaba Sabina Saldarriaga. Sí, Sabina Saldarriaga llamaba eso. Y era muy buena, aceptaba toda la enfermedad. Ya. Sí, era muy buena ella. La gente lo buscaba bastante. Y cuando había otras enfermedades, las mamás en la casa... Toda enfermedad curaba ella, solo con pura medicina. Sí. No le digo que ya antes no había problema, si usted se moría no pasaba nada, solo lo enterraban. ¿Y cómo hacían los entierros? En el entierro de antes no era tierra, pues, o sea, se hacía en los cementerios, se hacía un hueco y el ataúd y ahí ya le tiraba tierra. ¿Y no había días de velorio? Sí, ¿Cómo hacían eso? de antes hacían las 9 noches que le llamaban. ¿En qué consistía? Las 9 noches consistía que lo iban a enterrar a uno y dejaban el puesto donde lo velaron, prendiéndole vela todas las noches y rezándole, las 9 noches. La última noche ya se terminaba y se iba a dejar todos los flores, todos los ramos al cementerio. Ya. ¿Qué personas participaban en el velorio? Todos los amigos de la gente, o sea, la gente era como más unida, me parece a mí, porque, por ejemplo, si yo iba a hacer velorio, yo me amanecía, porque era de 6 a 6 que tenía que amanecer. Y ahora es diferente. Ahora se muere uno solo cuando lo van a dejar enterrar en la tierra, y es que llega gente. Y ahí, ni en la casa ya le prenden nada. Ya. Murió y... Y una vez ya era enterrado, ¿se lo visitaba después de eso? Sí, lo visitaban cada mes, así cuando tenía buena esa tradición, sí hay todavía, que se va a visitar cada mes, para los tiempos de los fieles, de febrero, el 2 de noviembre, se visita, y ahí mes a mes que cumple mes se le abre una velita, esa tradición sí, pero las noches que desde antes se hacía ya no. Y cuando se visita por el 2 de noviembre, ¿qué se realiza en la visita? Se va a velar un rato, se le lleva un ramo de flor y se va a velar. Ahí uno lo tiene como un encuentro familiar más bien, porque ahí se encuentra toda la familia. Y ahí se pasa uno, hay veces todo el día, hay veces un rato, depende del sol. Ya. ¿Hay algún otro rito para expresar cuando alguien fallece o algo que más se realiza aparte de la visita? Bueno, casi solo eso, de que la gente participa cuando uno tiene el cuerpo presente, luego en la misa, el viaje, y así. ¿Y tenían un cementerio en la comunidad? Sí, aquí se tiene tarde. Y también hacían la misa religiosa. Sí, se hace la misa. Viene el cura de San Isidro. Ya. Pero ahora como los curas cobran por una misa, se le paga como un negociado. Ya. Antes no se cobraba. No, pero antes no. Por ejemplo, estos curas españoles. Juan Ramón fue cura aquí. Y tuvo como ¿cuántos años le puede decir? Como unos 30, o tal vez más. Ya. ¿Y estas tradiciones de aquí? ¿La música? La música, la guitarra, bueno, si hay gente que toca guitarra, pero ya poco bailan con guitarra. Ya. Ya no como de antes sí se bailaba con guitarra, pero ahora ya no. ¿Usted tal vez aprendió? Sí, no, a tocar no, pero a bailar sí, bailar con guitarra. ¿Qué música bailaban con guitarra? Cumbia, corrido, bolero, todo, o sea, todo cantaba y no había problema, pero ahora ya la gente no. Si no es un equipo sonido, un conjunto que le suene, le rompa los tímpanos del oído, no, Ya. no baila. Y respecto a los amorfinos, Eso se daba bastante, pero anteriormente le digo. Ahora muy poquísimo, ya casi la gente eso ya no. ¿y en qué fecha se usaban los amorfinos? Desde la Navidad comenzaba, ¿Ya? hasta el 2 de febrero. ¿Y tal vez algún amorfino que usted recuerde? Poniéndome a pensar, sí, pero en este momento tal vez no. ¿Ya? Mire que de antes, o sea, las luces eran las lámparas. De antes había esos equipos de sonido, los aras, ¿ustedes se acuerdan? Y con eso bailábamos de antes, y las lámparas con los mechones, le llamaban. ¿Ya? Los mechones que hacíamos, un tono de caña se le echaba quere y
un trapo se le ponía de mecha. Y ahí, tranquilamente los amanecíamos. Claro, creo que la nariz y full de humo. Decían tu escape. Sí. Así era de antes. ¿El enfermo cómo lo transportaban? Eso le conversé en hamaca, de 6, 7 horas. Cuando una mujer iba a dar a luz, que no podía dar a luz, también aquí la luz. Y bueno, tal vez nos podría decir qué son los chihualos. Los chihualos son los que, por ejemplo, si usted hace una celebración del Niño Dios, le llaman. ¿Ya? Ya, anterior comenzaban a cantarle al niño desde las 7 de la noche hasta 10, 11 de la noche. Y ahí ya entraban los juegos de rueda. El baile del sombrerito, las golondrinas, ahí se echaban versos, todos decían los versos, hasta las 2 de la mañana. Y de ahí para allá era baile, se amanecía la gente. ¿Ya? Pero ya esa tradición ya poco, ya nadie quiere jugar a la rueda, nadie quiere cantarle al niño. Nosotros aquí sí le hacemos, o sea, la novena, le llamamos 9 días antes de la Navidad. ¿Ya? Nos reunimos y le cantamos al niño, así. De la Navidad. ¿Y ahí- eso lo hacen en familia o...? Sí, en la familia del barrio. Aquí casi todos somos familia. Ya. En este barrio aquí todos somos. ¿Cuál era el fin de los chihuahuas? La creencia en Dios. Sí, la creencia en Dios, de dejarle a Dios. ¿Cómo era hacer un chihuahua? ¿Cómo era ese proceso? El proceso no le digo que se hacía, invitar a las personas. Invitar a la persona a un baile, se le decía. Pero ya la gente sabía que había que cantarle primero al niño, después jugar a la rueda y después al baile. ¿Cuál era el juego de la rueda? El baile de sombrerito. Poniéndose la cualquiera. Ya te canta sombrero ahí. Si usted, los dos estaban dentro de la rueda, usted le ponía el sombrero, por ejemplo, a una mujer y a uno. Y ahí ya hay una estrofa que antes del baile tenían que decir los versos primero. Y a usted le decía un verso a ella y ella le contestaba. ¿Ya? Y esa era la diversión porque son versos chocantes. Entonces la gente se reía, pues, y seguía la rueda. A veces son muy divertido era, o sea, la gente que lo sabía hacer era muy divertido. Pero ahora ya la juventud no. La gente ya no conoce ni eso. Más bien ahorita Juan Ramón anda con las antiguas sacando eso. Sí. Sí han visto ustedes, no. No. Juan Ramón ya tiene grabado esos juegos. Ya. Sí. Él está rescatando los anteriores. ¿Y usted conocía algún cuento tradicional de ese momento? ¿Un cuento que Mire, contara? sí, de antes también se dedicaban los veteranos de uno, le conversaban los cuentos. Y hacían unos cuentos larguísimos, pero yo nunca me pude aprender unos cuentos. Ya. Los cuentos sí, también son historias, como historia, o sea, de antes creo que eso, la gente más, eso se dedicaba a aprender cuentos. ¿Y quiénes eran los que relataban estos cuentos? Mire que yo me acuerdo que los abuelos míos, ellos sí que cantaban cuentos. Por ejemplo, mi suegro también, papá de Katy, le gustaba. Es que hay personas que le encanta eso, esos cuentos. Pero yo no me sé ninguno ningún cuento. Sí los he oído, pero son como historias. ¿Y alguna leyenda, quizás? Leyendas sí poco. Por ejemplo, un cuento yo me acuerdo de que habían dos muchachitos, había un señor malo. Una vez lo fue a dejar botado a una montaña, pero los muchachitos llevaron grano de maíz y fueron dejarlo botado por donde ellos iban a pasar. Y luego para regresar los niños, y ya los dejó botados en la montaña, ellos se vinieron sobre los granos de maíz. Es como un cuento, porque no es verdad, sino que es cuento. Y es como uno está concentrado en eso y está escuchando. Ya. Así son las cosas. Y en cuanto a otras festividades religiosas, pues es la Virgencita. Sí, pues esa creencia. Por ejemplo, la Virgen del Carmen aquí nosotros lo hacemos todos los años. ¿En qué fecha es la Virgencita? El 16 de julio. ¿Cómo celebra? Junio.
Se celebran aquí, bueno, se invita a la gente y se hace comida, se hace preparativos, dulces, rompope y la gente viene a velar un rato. Ya. Y después, si no hay gente de luto, se baila un rato, así. Y el trago que nunca falta en una fiesta. Y respecto al rompope, ¿cómo fabrica? El rompope lo fabrican con leche, huevo, canela y dulce. Me cae que es un proceso de salud de hacer. Ya. Tiene que estar ahí después que la leche no se le corte, que no se le queme, que tirarle la postura a medida que no se le vaya cortando. Es un proceso de trabajo así. Y Pero esta, es muy rico. ¿sí? Es muy- ¿Y esta bebida se la usa en las festividades? Sí, También en la vida cotidiana. sí, también en cualquier momento que usted le produzca tomar, se puede preparar. Ya. Listo. ¿Y qué más hacen en las festividades? ¿Tienen algún santo en específico? Sí, por ejemplo, aquí le celebramos a San Antonio también, pero aquí en este barrio. Y las fiestas patronales es San Miguel de Piquigua, Ya. San Miguel. Esa es la fiesta patronal de la creencia que todo el pueblo cree en San Miguel. Por eso esas fiestas se hacen en las patronales. ¿Y qué le encomiendan a este santo? Bueno, se le pide que se ayude, lo tenemos ahí en la iglesia del patrón. Y lo sacamos a procesión y así. ¿Y esto solo dura un día o cuántos días son? Esa fiesta dura 3 días. Pero nosotros los reunimos cada mes, así en la iglesia. Se hace misa, bueno, no cada mes, pero cada 3 meses, así. Ahora último los curas están viniendo cada 15 días, así la reunimos. No toda la comunidad, le voy a decir, pero sí, pero más bien para la fiesta patronal sí no se entra en la iglesia. ¿Ya? Y por ejemplo, la Semana Santa, ¿cómo celebran? La Semana Santa aquí le llamamos la Semana Comelón. Porque Porque aquí la costumbre de la Semana Santa es hacer toda clase de preparativos. ¿como cuál? Como le digo, la Semana Santa es donde usted prepara toda clase de comida, de verduras. Por ejemplo, la tradición es las sardinas, que es la favorita. Aunque en ¿Ya? esos días no comemos carne. Ya. La sardina, y ahí va el frijol, la yuca, toda clase de menos de 20 preparativos no se deja de hacer. Ya. Sí. Y lo ponen en una mesa y usted sirva. Pero de todo preparativo. Del chocolo, todo. ¿Qué es el choco? El chocolo es el maíz cuando está tierno. Ah, choco. Ya. ¿Y la Navidad cómo la celebran? La noche de Navidad se celebra, nos reunimos también así. Y fiesta también se hace. Fiesta. ¿Qué tipo de fiesta? ¿Más toda la comunidad o...? Por barrio más bien se nos reunimos así. Año Nuevo sí es toda la comunidad. Toda la comunidad se hace. ¿Dónde se reúnen? Abajo en el centro de reunión. Hay una fiesta. Se trae hasta equipo de sonido y se maneja la gente bailando y tomando. Y se da el cumpleaños en esa época, todo eso. Por ejemplo, en los sacramentos, bautizos, ¿cómo Mire, los bautizos se hacen de alguna forma. Ellos se hacen en una parroquia. ¿Ya? Y los padrecitos no quieren venir aquí a bautizar, a veces se hacen aquí. Y el que quiere festejar, lo festeja. Y el que no, sale de la iglesia y cada cuarto a su casa. Ya. Por ejemplo, le voy a poner un ejemplo. Hoy día está una señora aquí, va a hacer un bautizo. Viene catequista y va a hacer festejo aquí no ve cómo está arreglado. Ya. Ese es el bautizo que lo van a festejar. Pero hay otros que no hacemos nada. Bautizo nomás y salimos de la iglesia y cada cual va a su casa.
Lo mismo pasa con la comunión, la confirmación. Sí, lo mismo pasa. Hay unos que celebran y otros que lo mismo. Igual los matrimonios también, cada quien hace su Bueno, manera. los matrimonios como son pocos, no, ahí se hacen fiestas. Ya, Se van, por ejemplo, si es de aquí, ahí sí ya le pagan al cura que venga a casarlos aquí y ahí se van a la casa donde están preparados para recibir el matrimonio. Y ahí hasta la hora que la gente quiera estar. ¿y hay algo tradicional que se haga en los matrimonios? Como le digo, preparativo así mismo como cualquier fiesta. Ya, Sí. Lo tradicional es que cuando uno se descuida que los novios desaparecen. ya, Y ahí que ya la gente queda en la fiesta y los novios no sabemos a qué, pero ya desaparecen. ok. Bueno, Yo le quería preguntar cómo es la casa tradicional Montubia, cómo eran sus casas antes. Ah, las casas. De antes eran diferentes las casas. Las casas de antes eran la mayoría doble piso, Ya. 2 plantas, con bodega abajo y arriba, pero se usaban pura madera y la caña. Esa caña que ves. Y cade. De antes no había zinc. La cade es. Fíjate que no está el cade. no, Aquí hay una más aquí atrás. Ya. ya, Ese es el cade. Se coge y lo dobla en 3 o 4 partes. Se va haciendo peine, le llaman. Peine. Y eso lo hace con la tilla y ahí va poniendo. Sí, han de haber visto ustedes las casas. ¿Y de dónde obtenían los materiales? ¿Ustedes mismos? Sí, de aquí mismo se sacaban. Se sacaban de aquí. ¿Y quién construía la casa? Ahí sí había carpinteros, había que le llamamos carpinteros, gente que sabía. ya. Ellos la construían. ¿Y daban algún tratamiento especial a la madera? No. Se sacaba solo en buen tiempo, le llamamos. ¿Cuál era el buen tiempo? En amenguante. Amenguante. Eso significa, Se daba buen tiempo para cortar madera para que no se apoline. ya, Ahí le cortaban. Y ahí la cerraban y ya no había ni cepilladora. Más donde iban a la casa se cargaban y se hacía. ya. Ahora que ya vino el cemento, el zinc, todo ya. ¿Y había algún objeto tradicional que ustedes, qué objetos tradicionales tenían en la casa Montubia? ¿Como la cocina o qué otros? Bueno, era la cocina, la azotea, el horno, que nunca fallaba. Los cuy, ya antes se empleaba bastante cuy debajo de los hornos. Eso se hacía ya. Y antes cada casa tenía su lorito, que le llamaban. Y ahora ya no. Aquí en la casa hay una lorita. Sí. Hay una lorita. ¿Y cómo era la distribución de la casa? ¿La sala, los cuartos? ¿Cómo estaba distribuida? Sí, así, bueno, los cuartos, o sea, el modelo casi no han cambiado. Lleva cuarto, lleva cocina, comedor, sala, así. ¿Tenían algún altar? Sí, ¿Casas? y antes sí. Y antes el altar y los santos no faltaban. Pero ahora, raro en la casa que esté un altar. ¿Y qué se hacía en el altar? Se ponían los santos. Y por ejemplo, en cuestión de Navidad, ahí ponían el niño Dios cuando nacía, porque el niño Dios lo ponen, en tiempo de Navidad lo ponen ahí en el altar, hasta cuando ya lo levantan. Se ponía el niño Dios y alrededor del altar así se unían la gente y cantaban ahí los versículos. ¿Se ponía algún otro momento del año algo más en el altar? Y ahí durante todo el año los santos. San Antonio, San Pablo, San Pedro, depende de la creencia que usted tenga. Una imagen del Sí, santo. ¿Ya? ¿Se le ponían velas al santo? sí, sí. ¿Constantemente o en qué situaciones? Más se le pone cuando es la fiesta de ellos. Ya. Y ahí se le pone una fiesta antes y después un mes así. Esa es la tradición. ¿Y cómo adornaban este santo? ¿Cómo era? Digo, el altar. ¿Cómo era el altar? El altar, ¿cómo le digo? A un metro pasadito de alto. Y ahí iba adornado con flores, con papeles así, los veleros, todo eso. ¿Y en qué parte de la casa está el altar? En media sala.
Le dan media sala. Muchas veces en un rinconcito lo arreglaban bien bonito, así. Muchas veces, pero la mayoría en media sala. O sea, en media sala de la pared. Sí, no es ¿Ya? media sala, Ya. En la mitad contra la pared. sí, contra la pared. Sí, así era, ¿no? ¿Y en el hogar ustedes se reunían para rezar? Sí, anterior. Cuando no había tele, también había teléfono. Cuando no se estudiaba mucho, nos reuníamos. Ya. Y por ejemplo, en la Navidad, ¿cómo celebraban? Mire, anterior, por decirle, aquí en el barrio decía, por ejemplo, pongámosle que aquí en esta casa, vamos a celebrar la Navidad. Ahí los reuníamos todos. Ya. Todos los reuníamos ahí y ahí ya llegaba la hora que nacía el niño y ahí para allá las amanecíamos cantando. Ya. Así era la tradición. Y por ejemplo, ¿quiénes eran las rezadoras? Habían personas que se dedicaban a rezar. ¿Cuál era su papel? Mi papel era contestar los rezos. Por ejemplo, si usted era rezadora, yo contestarlo. Ya. No fui rezador, pero sí contestador de las Ave María, del Padre Nuestro, así. Ah, ya. Y acá, ¿por qué se bendice el agua? Bueno, se bendice por creencia. La Ya. creencia porque dicen que el agua, si yo tengo un espíritu malo, tomándome un vaso, esa es una creencia que hay. Creen. Una creencia, sí. ¿Qué es un espíritu malo? Cosas que, por ejemplo, que digan, yo veo tal bulto en tal parte. Ahí quiere decir que es un espíritu malo que me persigue. Es creencia, ¿no? Ya. Será una experiencia del mal. Sí, y por ejemplo, si en mi casa estoy durmiendo, me llega así, digo que a veces pesadilla, pero ya uno cree que es muerto, que Ya. también le riegan agua bendita. Cuando tenías estas experiencias, ¿qué tenías que hacer? Bueno, a mí no me sucedió nunca, pero sí voy a decir que, por ejemplo, le decían, a mí me persigue un muerto, hay que echarle agua bendita. Ya. Así. ¿Y esto de quién se encargaba? ¿Un sacerdote No, o...? hay veces un sacerdote, y si no los de mi casa. Ya. Sí. Hay veces venía así, traían al cura a la casa, a la vecina, todo eso. Pero hay veces muchos de la casa. ¿No? Y, por ejemplo, vocabularios montubios, alguna palabra que sea tradicional de acá. Bueno, el carajo y el hijo de puta. Ya saben, Ya. lo más. Porque mi papá, cuando uno no podía hacer algo, carajo, no va a poder hacer. Sí, ahí en esa forma. Bueno, ¿Qué son los chascos? Los chascos, son cuentos. ya. Sí, son ¿Y en cuentos. qué consistían esos cuentos? Y no le digo como historias. Ya. Como historia, por ejemplo, decía, yo le voy a contar un cuento. Y comenzaban a contar. Y se iban de largo. Y usted, a ver, a dónde llega, estaba atenta y entretenida. Ya. ¿Y qué son los encantamientos? Encantamiento aquí lo conocemos como, por ejemplo, decir un sitio turístico. Como por ejemplo. Por ejemplo, aquí hay un puesto turístico, le llaman las ollas, esas antiguas. Según las antiguas han cogido piedras y han hecho forma de ollas en un estero. Y esa agua pasa claritita, Ya. que se puede bañar tranquilamente. Está bien hecho eso. Ese es un encanto. Ya. Y, por ejemplo, los ríos igual aún se usan para bañarse. Sí, los ríos se usan. Bueno, ahora poco, por aquí poco, porque ya hay agua entubada, y hay más contaminación. Por ejemplo, hay bastante ganado que se ganado tomado en el río y pasa la cochinada. Todo eso. Y Ya. Pero antes, anterior sí, incluso se tomaba agua. Ha cambiado hartísimo. Sí. Mucho. y la ropa que ustedes usaban, la ropa tradicional, ¿cómo es la vestimenta? Es que mire, en el campo usted usaba anterior una muda de ropa para toda la semana. Ya. ¿Ya? Se ponía para trabajar. ¿Y cómo era esa ropa?
esa pantalón largo, bota y camisa y sombrero. Eso para el trabajo. Para el trabajo muchas veces se usaba camisa mangas largas y veces cortas, así no. Usted tenía su ropa solo para trabajar. Y para fiestas, por ejemplo. Para salir es otra. ¿Cuál es? Camisa mangas largas, pantalón manga largo, zapatos. Bueno, sombrero anterior se usaba bastante, ahora ya poco. Ya. Bueno, aquí mencionaba un poco usted que su papá era el que trabajaba, ¿no? Y su mamá que aquí lo realizaba más en casa. No le digo que ella era la encargada de la cocina, de los animales, así, gallina, puerco, todo lo que hacía acá. Y lo de la crianza. Sí, y la lavada de ropa, Ya. y la crianza de muchachos. Porque antes ustedes saben que el que menos tenía era 10 muchachos, Claro. por eso se dedicaba la ama de casa. Hasta eso ha cambiado, mire, que ya antes eran de 10 para arriba, ahora es de 1 a muchos, ¿no? ¿Usted cuánto dice? 5. ¿Y aún viven en la comunidad? Bueno, 4 están aquí. Y uno está en Taisa, ¿Ya? uno trabaja allá. ¿Sus otros hijos a qué se dedican acá? Bueno, le digo que el mayor se dedica, es el rector del colegio. ¿Ya? Sí, bueno, una sí solo está con el esposo ahí, pero igual tiene su preparamiento, es inmenso. Nunca no ejerce la carrera. Y el otro es licenciado en enfermería, se trabaja en Taisa. ¿Ya? Y la otra trabaja con Juan Ramón. ¿Ya? Y la otra está recién que es Casandra, no sé si la conoce. No. Una gordita. ¿Qué estudia casado? Formulario, parece. Yo no le estuve preguntando. Formulario, parece. ¿Y su hijo que vive afuera le visita, viene acá? Sí, incluso el esposo la que te Ya. y cada mes viene, cada 22 días. Ya. ¿Sus hijos estudiaron aquí todos? Digamos, estuvieron aquí porque iban y regresaban. Estudiaban aquí en San Vicente, en Chone, así, iban y regresaban. Y por aquí no hubo universidad. No. ¿Sus hijos también aprendieron un poco de la agricultura, del labor, del oficio? Muy poco. Porque se fueron a la escuela, después al colegio, después a la universidad y ya salieron a su trabajo. Ya. Poco a la agricultura. ¿Y usted tiene nietos tal vez? Sí, 6. Sí, nietos. 6 que va a venir 7. Ya. Sí, pero me encuentro bien con eso. Ya es la de por allá no. Sí, comparte tiempo con ellos. Entonces. Sí, y más que todos los que viven ahí vive un hijo el mayor, vive en la casa en el colegio. Y esos pasan acá nomás, 3 que tiene pasan acá. Sus nietos. Estudian, ¿alguno estudia ya aquí? Sí, usted estudia todo. Todos los nietos ya están estudiando, todos los que están. Bueno. Creo que con eso ya tenemos. Bueno, Muchas gracias ya, por su tiempo y por su cualquier respuesta. cosita estoy a las órdenes. Sí, gracias por confiar en nosotros. No se preocupen. Gracias. Creo que ya. No había que firmar algo. Sí, ahora vamos a proceder a firmar. Pongo pausa a la grabación de todo. No sé. No, creo que sí. La de acá. Sí. Entonces tenemos un consentimiento Un informado. consentimiento informado y los datos de usted. Entonces quería pedirle que me diga por favor otra vez sus nombres. Ramón Ugarte. Ramón, sus dos nombres, perdón. Ramón Ugarte. Ugarte, Ugarte. ya, Belis Luca. Vélez, Belis Vélez, Luca. ya sé por qué. Gracias. A ver. Vélez Lucas, Sí. ya, edad, 62 años.
Bueno, solo de manera protocolaria le menciona que el consentimiento informado nos permite que, bueno, nos da el permiso de que usted, todo lo que usted dijo en la entrevista va a ser grabado y también transcrito, las grabaciones de audio y video. Y también podría ser subido a la plataforma de San Isidro en YouTube. Entonces, creo que no sé si gustaría retomar la parte de aquí de la ficha de sus datos. A ver, los nombres. Sí, 2 nombres y 2 apellidos. La comunidad. Muchas gracias. Acá yo creo que me toca ordenar a mí. Nombre de la persona. ¿Me ayuda por favor con su cédula? 130 390 00 4. Le repito. 13 03 90 0094. ¿Su dirección por favor? San Miguel de Piquigua, calle principal porque es una sola. Ya. No sé si ponga el barrio Nueva Sendero. Sí. Puedo ubicar a dónde vive, dónde está, a dónde es el barrio Nueva Sendero. Y ha crecido mucho Piquigua. Sí, está creciendo bastante. ¿Nuevo sendero? Sí, Nueva Sendero, el barrio Nueva Sendero. ¿Sabe cuántos habitantes más o menos hay en Piquigua? La verdad es que como 1200, así, pero habitantes, digamos, todo el personal que hay. Ya. ¿Y cuando usted era niño? ¿O más joven? Ahí había poco. Más lejanos todos. Sí, mire, cuando yo era niño, por ejemplo, yo tengo 5 hijos, 7 nietos, como quiera, 5, 12 han aumentado. En mi solito. Claro. Póngase a Y multiplicar. multiplicar por De todas las todos. personas. ¿Y saca su número de teléfono? La verdad que no me sé el número de teléfono. Ahorita le pido a Cari. Bueno, está bien. Entonces, acá la firma de la tía. Por favor, sí. Aquí. Lo de abajo. Sí, gracias.